Esa es la noticia. Ella dice, yo he estado tranquila en todo momento, pero es que perdóname, la cosa no va de que tú estés tranquila o no, la cosa va de la tranquilidad de tu padre. Igual tu padre está más tranquilo si os tiene a su lado, ¿no? Tenemos que contar por la ausencia de Alejandra y Carlos. La ausencia, que te hemos visto con muchos amigos, pero no han venido. No. Hombre, pobrecito, para 3 días que vienen con su bebé. Pero que era algo que tú ya sabías, que no te molesta. No, es que es algo que yo le he dicho. Que no, habéis ido a Valladolid, al estreno que era lo más importante y no. Sería una noticia bonita y feliz. Oye, de verdad, o sea, yo ya no puedo más. ¿Qué quieres que te... Novedades, test de embarazo. ¿Qué me estás hablando? Una noticia tuya que se te ha visto comprando test de embarazo en una farmacia. ¿Pero me lo está diciendo en serio? Bueno, si os queréis todo lo que os cuentan, yo ya es que lo... Pero esto es en serio. Que una en la que estabas con tu abuela, otra en la que estabas con tu madre y con tu abuela, otra con tu madre, y no recuerdo ya, cuál era la otra. Y ya está, y ya, eran como 4. Eran 3. ¿Son de esas? ¿Has cobrado algo? No. ¿Ni te han hecho un regalo? Sí. Yo no he vendido mi vida, ni lo voy a hacer. La polémica está servida, y no precisamente por algo inesperado, sino por lo previsible que resultan ciertas actitudes cuando la coherencia brilla por su ausencia. Lo que ocurrió en Málaga, durante el estreno de la nueva obra de teatro de Terelu Campos, es tan simbólico como revelador. En una noche significativa para la presentadora, en su ciudad natal, la ausencia de 2 personas clave llamó poderosamente la atención: Alejandra Rubio, su hija, y Carlo, su pareja. Ninguno de los 2 estuvo presente en un acto que para Terelu suponía no solo un reto profesional, sino un momento emocionalmente importante. Ella, intentando quitar hierro al asunto, se apresuró a justificarlos, afirmando que se encontraban ocupados con el bebé. Pero más allá de las explicaciones, las imágenes cuentan otra historia. Pocos días antes, la pareja había sido captada por los fotógrafos en distintas zonas de Málaga. Posaban relajados, sonrientes, como quien sabe que está siendo observado. No se escondían, más bien todo lo contrario, parecían buscar ser vistos. Esa repentina exposición pública, justo cuando la relación madre-hija había sido cuestionada por ciertos medios, parecía diseñada para calmar rumores. Sin embargo, el mismo día del estreno, Alejandra decide no aparecer. Y esto, aunque no se diga abiertamente, huele a estrategia, o al menos a una incomodidad que ni la mejor foto puede ocultar. Pero lo realmente sangrante del asunto no es solo esa ausencia calculada o no. Es que Alejandra Rubio, tan solo unas jornadas antes, se había presentado en televisión para lanzar una crítica contundente contra Chayo Moedano. La acusaba de no estar al lado de su padre, Amador Moedano, durante su reciente ingreso hospitalario. Su intervención fue clara, directa y con tono de superioridad moral: cuando tus padres están mal, hay que estar ahí. Sin embargo, esta misma afirmación se estrella contra su propio historial. En 2020, durante una entrevista en el programa Viva la Vida, Alejandra confesó públicamente que se había marchado de casa justo cuando a su madre le detectaron por segunda vez un tumor en el pecho. Con apenas 18 años, eligió independizarse para irse a vivir con su pareja, dejando sola a Terelu en uno de los momentos más frágiles de su vida. Durante la conversación, visiblemente emocionada, admitió sentirse culpable por no haber estado a la altura. «Debería haber esperado un poco más», dijo. A lo que Terelu respondió intentando consolarla: «No necesito que me pidas perdón. Hubo momentos en los que fue mejor que no estuvieras para no tener que fingir ante ti». Pero incluso esa respuesta, cargada de cariño, dejaba entrever el dolor de una madre que tuvo que enfrentar la enfermedad sin la presencia constante de su hija. Esto, que forma parte de la hemeroteca reciente, pone en entredicho la legitimidad con la que Alejandra pretende ahora juzgar a otros. Porque una cosa es criticar, y otra muy distinta es hacerlo desde la incoherencia. El problema no es que las personas cometan errores, todos lo hacemos, sino que finjan no haberlos cometido nunca mientras se colocan en el podio de la moral. Lo que indigna no es el pasado, sino la actitud presente de quien lo niega o actúa como si no existiera. Además, no es la primera vez que Alejandra incurre en este tipo de contradicciones públicas. Durante años ha repetido que jamás ha vendido su vida privada a los medios de comunicación. Sin embargo, la realidad la contradice una y otra vez. Fue ella misma quien apareció en más de una ocasión en revistas del corazón, incluyendo una exclusiva sobre su embarazo, que antes había negado. Las imágenes de la pareja comprando pruebas de embarazo fueron filtradas, así como el nombre y el sexo del bebé. Cuando fue confrontada por la periodista Pilar Vidal,
quien además es amiga suya, en directo, se mostró evasiva. Pilar le enumeró las portadas en las que había participado y le preguntó si había recibido alguna compensación económica. Alejandra, entre titubeos, negó haber cobrado un solo euro, pero reconoció que le habían hecho regalos. Esa respuesta, tan endeble, dejó aún más claro que algo se estaba ocultando, o al menos dulcificando para no quedar expuesta. Y mientras tanto, quienes de verdad ejercen el periodismo, quienes investigan, contrastan y analizan, dedican horas de trabajo real a sacar la verdad a la luz. Porque mientras unos viven de contar su vida maquillada, otros intentan desentrañar lo que se esconde tras las cámaras, las luces y los filtros. Y es que, aunque algunos se empeñen en negar la evidencia, las contradicciones se acumulan como polvo bajo la alfombra, hasta que ya no hay forma de ocultarlas. Miguel Temprano, un periodista con una larga y reconocida trayectoria en el mundo del periodismo de investigación y social, ha hecho público que se encuentra en proceso de recopilar y analizar una serie de episodios especialmente delicados que forman parte del pasado de Terelu Campos, una figura emblemática del panorama mediático español. Este trabajo no es simplemente una crónica más sobre la vida de una persona pública, sino un intento serio y profundo de sacar a la luz información que hasta ahora había permanecido oculta o había sido cuidadosamente gestionada para preservar una imagen que, aunque ha sufrido algunos golpes, todavía mantiene cierto respeto y admiración por parte de un sector importante del público. La trascendencia de esta investigación radica en que, si estos episodios salen a la luz de forma completa y sin filtro, podrían llegar a cambiar por completo la percepción que se tiene de Terelu Campos, modificando esa imagen construida durante años y que muchos intentan mantener intacta. Esto no es solo cuestión de mostrar a una hija que parece desentenderse del estreno o los momentos profesionales clave de su madre, sino que pone de manifiesto la existencia de una maquinaria mediática bien aceitada, una especie de entramado que durante décadas ha sabido sacar provecho económico y de imagen a partir del apellido Campos y de la exposición pública controlada y selectiva que se ha hecho de sus miembros. Esta maquinaria no solo ha sabido vender exclusivas y titulares llamativos, sino que ha creado una narrativa en la que se ha explotado lo que convenía, ocultando o minimizando otros aspectos que, de haber salido a la luz, habrían alterado profundamente la percepción pública. En medio de este complejo escenario, Alejandra, la hija de Terelu, ha decidido tomar una postura que, lejos de facilitar la armonía familiar o la claridad pública, añade aún más tensión y distancia a la ya de por sí complicada relación mediática que mantienen. En reiteradas ocasiones, Alejandra ha expresado de manera contundente su deseo de marcar distancia con las decisiones y actos públicos de Carlo, su pareja y padre de su hijo. En particular, ha dejado claro que no quiere ser relacionada con las exclusivas, entrevistas o cualquier tipo de exposición mediática en la que Carlo participa, incluso llegando a manifestar que no quiere que la mezclen con él ni con su padre. Estas palabras suenan a un intento claro de separar su identidad y su imagen pública de la influencia que Carlo, con sus propias decisiones y apariciones públicas, genera dentro del ámbito familiar y mediático. Sin embargo, esta separación no solo resulta complicada en términos prácticos, sino que es una especie de ficción en la realidad de sus vidas. Al fin y al cabo, comparten no solo un hijo, sino también una vida en común, lo que implica responsabilidades, implicaciones emocionales y, por supuesto, repercusiones económicas derivadas de la exposición pública de cualquiera de ellos. En este sentido, la idea de que las acciones y decisiones de uno no afecten de forma alguna al otro es tan ingenua como falsa. Porque en este mundo mediático donde la visibilidad es moneda de cambio, cuando conviene se comparte la imagen, los beneficios y los ingresos, pero cuando la situación es desfavorable, rápidamente surgen las negaciones, las distancias forzadas y las declaraciones que intentan desvincular responsabilidades y complicidades. Esta situación genera, inevitablemente, una sensación amarga que resulta difícil de disimular o ignorar. Mientras Terelu Campos, a pesar de los años y las dificultades que ello conlleva, sigue adelante, subiendo los escenarios con una determinación y profesionalidad que merecen reconocimiento, enfrentando ella sola los momentos más significativos de su carrera y la presión mediática que la rodea, su hija parece haber optado por un camino distinto. Alejandra gestiona su imagen pública desde un lugar de silencio o de oportunismo, eligiendo cuándo y cómo mostrarse, pero evitando comprometerse abiertamente en los momentos clave. Aunque se justifique esta distancia y esta actitud por la presencia de un bebé y las responsabilidades de la maternidad, lo cierto es que esta postura proyecta una frialdad y un desapego que cuesta entender, especialmente para quienes esperan ver en esa relación familiar un apoyo mutuo, una unión en la adversidad y en la gestión pública. Esta desconexión, lejos de ser simplemente una cuestión privada, se convierte en un reflejo público que no pasa inadvertido para los seguidores, los medios y el propio entorno profesional de ambas. En definitiva, el tiempo es un juez implacable que pone a cada uno en su lugar,
que no permite esconder lo que está destinado a ser revelado y que, con el paso de los años, destapa las contradicciones y las incoherencias. La hemeroteca, ese archivo ineludible e implacable que conserva registro de todo lo publicado, escuchado o visto, se convierte en la gran aliada para aquellos que buscan verdad y justicia en medio de tanto ruido, falsedad y manipulaciones. Nos recuerda sin ambages que las palabras pierden todo valor cuando son contradichas por los hechos y que, en este juego de espejos rotos y reflejos fragmentados, se hace evidente quien tiene memoria, quien asume su pasado con honestidad y responsabilidad, y quien prefiere mirar hacia otro lado y fingir que nada ha ocurrido, dejando que la verdad se desvanezca en la penumbra de los silencios y las medias verdades. Puede parecer una afirmación bastante polémica y hasta escandalosa, pero realmente no hay que ponerle barreras ni filtros a lo que uno decide mostrar o reservar para sí mismo. Miguel Bosé me comentó en alguna ocasión que existe una diferencia clara entre la vida pública y la vida privada, y él siempre ha defendido que comparte la primera pero protege la segunda con mucho celo. Sin embargo, creo que ni siquiera la vida privada debe ser siempre puesta en exhibición. Por ejemplo, en mi caso, tampoco suelo compartir detalles demasiado personales, aunque sí me ha pasado que he anunciado noticias importantes, como un embarazo. Pero, ¿qué puede haber más privado y delicado que hacer público el anuncio de que esperas a tu primer hijo? Especialmente después de haber negado esa noticia una y otra vez, insistiendo en que no era verdad. De hecho, tengo un vídeo para mostrarlo, porque si no, algunos podrían acusarme de estar mintiendo. Lo más curioso es que, en esta historia, incluso se llegó a hablar de que se había visto a alguien comprando tests de embarazo en una farmacia, como si eso fuera la prueba definitiva. Parece increíble que aún hoy haya personas dispuestas a creer en cualquier cosa que se dice sin cuestionarlo. Y lo más absurdo es que la protagonista de esta noticia, lejos de aclarar o negar con firmeza, se comportó como si no entendiera nada, a pesar de que ya había cobrado por dar una exclusiva sobre el tema. Es una situación ridícula, sobre todo cuando intentan mantener la credibilidad frente a un público que no es tan ingenuo como creen. En otro orden de cosas, hay personajes públicos como Terelu Campos, que ilustran perfectamente cómo la imagen que venden a la audiencia puede estar muy alejada de la realidad. Por ejemplo, hay una gran diferencia entre cómo se muestran las portadas de las revistas, con ayuda de maquillaje, estilismo profesional y retoques digitales, y cómo es en la vida real. Las fotos que vemos en esas publicaciones suelen estar tan retocadas que terminan por crear una versión casi irreconocible de la persona. Es impresionante el trabajo que hay detrás. Fotógrafos, estilistas, expertos en Photoshop, todo para fabricar una imagen idealizada. Pero si la gente busca a Terelu en la calle o en la playa, difícilmente encontrará a esa figura perfecta que le han vendido en las revistas. Este tipo de manipulaciones no solo engañan al público, sino que también pueden confundir a la propia persona que aparece en esas imágenes. Se generan expectativas imposibles, y eso puede afectar la autoestima y la percepción que tienen de sí mismos. Por ejemplo, en el caso de Terelu, han modificado partes de su cuerpo, desde brazos que parecen sacados de una muñeca hasta eliminar imperfecciones que son naturales con la edad. Es un proceso que requiere muchísimo tiempo y dinero, pero que se traduce en una imagen que luego se usa para atraer ventas y publicidad. Sin embargo, esta imagen está lejos de la verdad y, por tanto, termina engañando a todos. Además, hay un aspecto emocional que a menudo queda invisible tras el maquillaje y el Photoshop. Muchas veces, las personas públicas hablan de sus sentimientos o carencias de una forma que parece preparada o incluso forzada. Por ejemplo, Terelu confesó sentirse insegura al mostrarse en bikini sin retoques, diciendo que solo se atreve a hacerlo en casa de su madre. Esto revela una vulnerabilidad que choca con la imagen idealizada que se proyecta en los medios. También comentó que echaba de menos la compañía de un hombre, lo que abre un debate sobre la libertad afectiva y sexual, especialmente a ciertas edades donde las relaciones pueden ser mucho más abiertas y flexibles. Es interesante cómo reconoce que en esta etapa de la vida, la autenticidad y la experimentación emocional pueden ser muy valiosas y liberadoras. Por otro lado, la industria del espectáculo y los medios de comunicación a menudo se alimentan de historias dolorosas o dramáticas para mantener el interés del público. Temas como la enfermedad, la muerte o los conflictos familiares se repiten constantemente en entrevistas y exclusivas, convirtiéndose en una fórmula segura para generar impacto y ventas. En el caso de familias mediáticas, como la de Terelu, estas tragedias se han explotado tanto que casi forman parte de la imagen pública de sus miembros. Esto puede llegar a resultar un poco insensible, pero es la realidad de un negocio que depende de la atención constante. Dentro del contexto actual de los medios de comunicación, la profesión periodística se encuentra en una situación compleja y muchas veces confusa,
en la que no es sencillo para el público general distinguir claramente qué implica realmente ser periodista y cuáles son las responsabilidades y exigencias que conlleva esta profesión. Existe una gran mezcla de roles que se confunden constantemente, como el de periodista, colaborador, presentador o incluso influencer, y no todos los que aparecen frente a las cámaras o en espacios públicos cuentan con la formación académica ni la acreditación profesional que normalmente se espera para ejercer como periodistas. Esta ambigüedad genera un terreno propicio para la desinformación y para la proliferación de contenidos que muchas veces no cumplen con los estándares éticos ni de rigor periodístico que deberían regir la labor informativa. Es importante entender que el periodismo es una profesión que requiere no solo conocimientos específicos, sino también un compromiso ético con la verdad, la precisión y el interés público, un compromiso que no siempre se cumple cuando las líneas se difuminan y los roles se entremezclan sin control. Por ejemplo, hay casos notorios de figuras públicas que trabajan en medios de comunicación, incluso en espacios noticiosos, y sin embargo han decidido no obtener el carnet de prensa que en muchos países funciona como una especie de identificación oficial o reconocimiento profesional para ejercer la actividad periodística. Esta negativa no suele ser un mero descuido o desconocimiento, sino que muchas veces está vinculada a decisiones estratégicas o familiares, motivadas por el deseo de evitar ciertos controles, críticas o demandas de responsabilidad profesional que podrían afectar sus intereses o imagen. En algunos casos, el no contar con esta acreditación puede facilitar que estas personas actúen con mayor libertad para difundir información sin someterse a las normativas y estándares propios del periodismo, lo que abre la puerta a prácticas poco transparentes o incluso a la difusión de contenidos manipulados o sesgados. Esta realidad pone sobre la mesa un debate mucho más profundo sobre la autenticidad y la profesionalidad que realmente existe en los medios de comunicación hoy en día. La línea que separa el periodismo serio, fundamentado en la investigación y en la ética, del espectáculo o la simple difusión de opiniones sin fundamento sólido, se vuelve difusa, y en muchas ocasiones la prioridad es generar audiencia y ganancias económicas, más que ofrecer un servicio informativo veraz y responsable. Esta mezcla provoca que la percepción pública sobre qué es el periodismo y quién es periodista se vea afectada negativamente, erosionando la confianza en las fuentes de información y dificultando que la sociedad pueda acceder a noticias que reflejen con exactitud la realidad de los hechos. Sumado a esto, el entorno mediático actual está altamente influenciado por la lógica del mercado y la competencia feroz por captar la atención del público en un ecosistema saturado de contenidos. Esto implica que muchas veces la información se presenta de manera simplificada, sensacionalista o sesgada para maximizar clics, vistas o ventas, y en ese proceso se sacrifica la profundidad, la objetividad y la diversidad de perspectivas necesarias para un buen periodismo. Por eso, no es raro encontrar que las noticias, las entrevistas y las portadas de revistas solo muestran una versión cuidadosamente seleccionada, editada y manipulada de la realidad, que responde más a intereses comerciales y de imagen que a la verdad completa. Detrás de cada exclusiva aparentemente impactante, detrás de cada fotografía perfecta o declaración bien calculada, existe una estrategia de marketing y negocio que busca maximizar el beneficio, y no siempre está alineada con el interés genuino de informar de manera clara y honesta. Esta construcción mediática no solo afecta a la percepción pública, sino que también puede distorsionar la realidad social y política, generando una visión parcial y muchas veces errónea de los acontecimientos y las personas involucradas. Mientras tanto, existe un segmento de individuos que viven y se benefician económicamente de esta maquinaria mediática, aprovechando la atención pública y convirtiendo la fama y la notoriedad en un recurso Mouna y Sebel. Sin embargo, la mayoría de las personas seguimos con nuestra vida cotidiana, enfrentándonos a desafíos reales, con problemas y alegrías auténticas que no siempre encuentran eco en el relato mediático. Vivimos sin filtros ni retoques, con la complejidad y naturalidad que implica la experiencia humana genuina, alejada de la perfección artificial que se muestra en la pantalla. Esta realidad nos recuerda la importancia de mantener una actitud crítica frente a la información que consumimos, de cuestionar lo que se nos presenta como verdad y de buscar fuentes confiables que nos ayuden a entender el mundo en toda su complejidad. Además, es fundamental reconocer y respetar que la vida privada y la intimidad de las personas deben ser preservadas y protegidas. La frontera entre lo público y lo privado es delicada y debe manejarse con responsabilidad, tanto por parte de los medios como de la sociedad en general. No todo lo que sucede en la vida de una persona debe ser expuesto o juzgado públicamente, y el respeto por la privacidad es un principio esencial para garantizar la dignidad y el bienestar emocional de los individuos. Aunque algunos personajes públicos eligen compartir aspectos de su vida privada como parte de su estrategia mediática o personal, esta es una decisión que debe ser siempre consciente y voluntaria,
no impuesta ni explotada por intereses externos. En definitiva, la comprensión de esta realidad compleja y multifacética nos invita a ser consumidores de información más críticos y conscientes, a valorar el periodismo profesional y ético, y a defender el derecho a la privacidad en un mundo cada vez más mediático y expuesto. Solo así podremos construir una sociedad mejor informada y más respetuosa con la verdad y con las personas.